Lucas 18, versículo 15 al 17. Dice así la Escritura: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y amante Padre, en esta mañana, una vez más, nos acercamos a ti en oración para suplicar de ti la bendición de que el Espíritu Santo obre, ministre a cada uno de nosotros, trayéndonos entendimiento en tu palabra. Que podamos comprender cuán especial son los niños para ti. Y que para nosotros también los niños vengan a ser, pues entonces, muy especiales. Y que podamos también ver cuánto tú deseas que las personas entren al reino. Más aún, cuán claramente tú enseñas quiénes pueden entrar al reino. Tú quisieras que todos entren, pero tú tienes claramente dicho en tu palabra cómo una persona puede entrar. Y aquí, una vez más, tú describes algo muy importante en este pasaje de quién puede entrar, cómo puede entrar una persona a tu reino. Oh Dios, creo que en esta mañana todos los que están aquí no están por casualidad. Y sabiendo pues esto, que tú eres el Dios soberano y el que desea la salvación de los hombres y de las mujeres, de todas las edades, que en esta mañana tú traigas a tu reino a aquellos quienes el día de hoy confesarán a Jesucristo y se arrepentirán de sus pecados. Pedimos esto en el nombre de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Jesús es su nombre. Amén. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestro estudio en esta porción de la palabra. Y hemos estado viendo la semana pasada, a través de este corto pero profundo pasaje del Evangelio de Lucas, cuál es la perspectiva de Dios hecho carne, del Señor Jesús, acerca de los niños. Y hasta el momento de la respuesta que Jesús tuvo ante el trato de los apóstoles para con esos padres que querían traer sus pequeñuelos, podemos estar seguros de que en el corazón de Dios todos los niños tienen un lugar muy especial en su corazón. En la mente y el corazón de Dios, todos los niños tienen un lugar muy especial. Continuemos pues con la exposición de Lucas 18, 15 al 17. Nos encontramos en el versículo 16. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. La semana pasada vimos que el Señor, lejos de impedir o lejos de decir que los niños no son importantes, Él más bien, de acuerdo a lo que Marcos dice, se enojó muchísimo con los apóstoles, con los discípulos que estaban impidiendo a esos padres que los niños se acercasen a Jesús para que Él los bendijese. Y vimos pues la semana pasada que esto es algo que nosotros también debemos de aprender y de imitar. Los niños deben de ser también para nosotros muy especiales. Pero luego, en el mismo versículo, leemos: porque de los tales es el reino de Dios. Y esta frase, con referencia a los niños, nos lleva a pensar un poco. ¿Qué significa esto? De que de los tales es el reino de Dios. Pues estamos hablando que entrar al reino es en realidad sinónimo de entrar a la salvación. ¿Significa que todos los niños son salvos? ¿Significa eso? ¿Significa que los niños entonces son sin pecado?
Hay algunos que piensan así, dicho sea de paso. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que esto quiere decir? Necesitamos aclarar algunas cosas aquí para tener un entendimiento preciso de lo que las Escrituras enseñan. Y para poder dar respuesta a estas dos inquietudes que acabo de levantar en sus mentes y quizá alguna otra que usted tenga en mente, me es necesario compartir con ustedes algunos puntos. Primeramente, permítame decir lo siguiente, que no le quede a nadie la duda de que cada ser humano, incluyendo a todos los niños, todos son pecadores. Todos somos pecadores, incluyendo a todos nuestros niños. Allí veo a una pequeñita que está en los brazos, en las faldas de sus padres, ¿no? Allí está bien con su moñito, muy preciosa toda ella, una princesita. Y esa princesita que está allí es una pecadora. La Escritura así lo enseña. Salmo 51, por favor, versículo 5. Vamos al Salmo 51, versículo 5. Y allí leemos, por medio de esta confesión que el rey David hace, que él sabía una cosa con respecto a su condición, y esta desde su nacimiento, desde que estaba en realidad en el vientre de su madre. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No está hablando de que fue un pecado tener la relación íntima que produjo ese embarazo. Hay algunos, una vez más, que erróneamente piensan, y esto basado solamente en pensamientos de hombres, no en lo que la Escritura enseña, que el pecado original fue la relación íntima entre los primeros esposos, Adán y Eva. Eso no es cierto. Eso no fue el pecado original. El pecado original fue la desobediencia al mandato divino de no tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese fue el pecado original de Adán, de Eva, y ese pecado original que causó un estrago, un trastorno, un cataclismo en la persona de Adán y de Eva, luego pasa de generación en generación hasta nuestros días, a cada ser humano. No hay ser humano, por más precioso que sean nuestros hijos, y todos son preciosísimos, ¿ok? Apenas salen del vientre, están todos traumatizados por la presión de haber pasado por el canal por el cual son dados a luz. E incluso aún cuando salen por cesárea, de todas maneras salen todos hinchaditos, salen así. Pero para nosotros son la cosa más hermosa del mundo. ¡Ay, qué lindo! Decimos. ¡Ay, qué lindo! Y nos alegramos y lloramos y todo. Pero que no le quede ninguna duda a ninguno de los que estamos aquí. Todos son pecadores, al igual que tú y que yo. Salmo 58, versículo 3, dice así. Mira lo que dice Dios. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Usted ve eso? ¿Desde cuándo dice que está eso que llamamos pecado original? ¿Desde cuándo es que está? Dice, ¿desde dónde? ¿Desde que tuvieron 10 años? No. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, de que fueron concebidos. Esto es un eco de lo que el salmista dijo en el capítulo 51, en el versículo 5. La segunda parte del versículo 3 en el capítulo 58 dice así: se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Desde que nacieron. Así que no le quede, por favor, duda a nadie. Y si aún todavía dice, pero no puede ser, son tan lindos, son tan preciosos, pero ¿cómo podemos decir? Mira esa ricura que está allá atrás. Mírala allá, acá.
Mira esa ricura ahí que está. ¿Cómo puede ser, puedes decir tú, que sea una infante pecadora, que el pecado esté en ella? La evidencia más contundente de que todos somos pecadores, sin excepción, es que Dios declaró una sentencia sobre todo aquel que peca. El alma que pecare, ciertamente morirá. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12, leemos lo siguiente, que nos ayuda a entender la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El hecho de que todos mueren, incluyendo infantes, algunos que nacen muertos, algunos que mueren en el vientre de sus madres, es la más evidente evidencia, valga la redundancia, de que todos son pecadores, sin excepción. Yo sé que como madre hay algunas que dicen, pero no puede ser, él es mi angelito, ella es mi angelita, no puede ser, pero mírala. Pero ¿sabes qué? La declaración bíblica es una y una sola. Todos somos pecadores, incluyendo nuestros angelitos y angelitas. Todos mueren, indicando que todos han pecado. ¿Ok? Segundo lugar, sin embargo, habiendo dicho esto, hay lo que podemos llamar, y acá la frase que voy a utilizar no es que está sin una base bíblica, ¿ok? Pero hay lo que podemos llamar una condición de inocencia. Una condición de inocencia. Sin que con esto neguemos lo que acabamos de decir. Que el pecado como naturaleza está en todo ser humano, es cierto. Pero en los niños hay lo que podemos llamar una condición de inocencia. Vean conmigo el libro de Deuteronomio, por favor, al capítulo 1. Y leamos allí el versículo 39. Prestemos atención a cómo Dios describe a los hijos de los israelitas que se habían rebelado contra él. 1:39 en el libro de Deuteronomio dice así: y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán. Pero esta descripción que da, vuestros niños, vuestros pequeños, que no saben, dice aquí, lo bueno ni lo malo. Aquí hay una inocencia. Aquí hay una inocencia. No dice que no son pecadores, pero hay una inocencia en el sentido de que no saben diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Una vez más, tomemos a la pequeñita allí de ejemplo. Preguntémosle ahorita, ¿matar es bueno? Pregúntale por favor, Onis, a tu hija, si matar es bueno o es malo. ¿Qué te responde? ¿Ah? Ok. No sabe lo que es bueno ni lo que es malo. No sabe. No sabe. Se te cayó la baba cuando dijo eso, ¿ah? En el libro de Jeremías, en el capítulo 19, leamos allí versículos 1 al 5. Y una vez más, prestemos atención a lo que Dios dice aquí.
El pueblo de Israel se había prostituido espiritualmente de tal forma que aunque recibieron el conocimiento del Dios verdadero, ellos rebeldemente, Jeremías 19, ellos rebeldemente empezaron a servir a dioses ajenos, tirando a sus espaldas la revelación que Dios les dio, y adoptaron, en muchos casos, adoptaron el culto a ciertos dioses, algunos de ellos cultos muy aberrantes, incluso al punto de dar en sacrificio a sus propios hijos. Y leemos en Jeremías: así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere, le retiñan los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido, ellos ni sus padres ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. El profeta aquí lo que hace es que dice que algunos israelitas habían llegado al extremo idolátrico de ofrecer sus hijos en sacrificio a dioses falsos, a Baal. Y describe que esto fue haber bañado con sangre o haber derramado la sangre ¿de qué? De inocentes. De inocentes. Los niños que ellos sacrificaban eran pequeños. Niños que, como hemos leído en el libro de Deuteronomio, no conocían el bien ni el mal. Vean conmigo, por favor, también al libro de Jonás. Hay otros pasajes, dicho sea de paso, en los cuales podemos encontrar este concepto, pero el tiempo no me permite expanderme más en la búsqueda de otros pasajes. Pero con el libro de Jonás, una vez más vamos a leer en el capítulo 4, versículo 11, donde encontramos que Dios se muestra compasivo para con un grupo particular de personas en Nínive. Dice así: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Pregúntale, por favor, ¿dónde está tu hija? Pregúntale cuál es, que levante su mano derecha. Ella lo único que hizo fue así, daddy. Ella no sabe discernir su mano derecha de su mano izquierda. Hay algunos de nosotros que nos confundimos cuál es nuestra derecha y cuál es nuestra izquierda. Pero, ¿sabe? Los nenes no saben discernir su mano derecha y su mano izquierda. Y esta es una expresión no para decir en realidad si saben su mano derecha de la izquierda, sino no saben discernir el bien del mal. De eso es de lo que se trata. Y aquí se manifiesta esta compasión especial de Dios para con este pueblo totalmente pagano, totalmente enemigo de Dios en la parte de aquellas personas que sí tienen conciencia y que son responsables de sus acciones. Habían cientos de miles de ellos
que en rebeldía contra Dios andaban en su idolatría. Pero sin embargo, a pesar de ser hijos de paganos y que ellos crecerían probablemente en la religión falsa del paganismo en el cual vivían en Nínive, lo que Dios tiene para con todas esas criaturas, más de 120,000 de ellas, es compasión. Compasión y piedad. Y no destruyó la ciudad de Nínive, que merecía la destrucción de parte de Dios, por la compasión y la piedad que tuvo para con esas criaturas, que no sabían discernir su mano derecha de su izquierda. En el Antiguo Testamento, pues, amados, encontramos de que Dios muestra que Él tuvo en el tiempo del Señor Jesús y tiene hasta el día de hoy un lugar especial para todos los niños. No solamente los niños hijos de creyentes, para todos. Y se los muestro aquí a través del pasaje de Jonás, que es en realidad un afecto especial. Incluso podría utilizar la palabra una dispensación especial para los niños. Un trato especial de Él para con los niños. Miren, ¿cómo podemos caracterizar entonces esta condición de inocencia de lo que hemos leído? Esta condición se caracteriza porque en ella no se expresa la rebeldía hacia el Señor y la rebeldía contra el Evangelio en forma voluntaria y determinada. No hay ningún niño que pueda decir: yo soy un ateo. Como si muchos que van creciendo y que empiezan a saber muchas otras cosas y empiezan a tomar sus propias decisiones, luego en forma determinada, voluntaria y personal, llegan a decir: yo no creo en ese Dios, como dicen algunos. Yo tengo a un Dios que yo pienso que Él es así, en rechazo una vez más de la revelación que Dios les da. La condición de inocencia es aquella condición que experimentan niños desde la infancia hasta cierta edad, y no se sabe cuál es la edad, donde ellos no tienen abiertamente esta rebeldía de forma que se expresa en la elección personal, determinada, voluntaria de cada uno de rechazar a Dios y su evangelio, su palabra. Ellos no tienen capacidad aún de hacer decisiones responsables, sean morales o espirituales. No tienen esa capacidad. Ellos no tienen la capacidad para comprender la ley de Dios que causa el sentido o alimenta la conciencia que Dios ha puesto en cada ser humano. No tienen esa capacidad. No pueden, por lo tanto, tampoco comprender la gracia de Dios, que es el remedio para el pecador que ha roto la ley de Dios. No tienen esa capacidad. No tienen la capacidad de entender el juicio de Dios. Lo más cercano que ellos empiezan como a vislumbrar de lo que puede ser el juicio de Dios va a venir en la forma de la disciplina que los padres ejerzan conforme él va creciendo. Y entonces los pequeños van desarrollando poco a poco el concepto para sus propias personas de que hay un mal y que cuando esto sucede hay un castigo. Ellos no pueden comprender no solamente que hay entonces un juicio, sino que hay un evangelio que les trae buenas nuevas de salvación. No pueden comprender. Y mire, justamente porque aún no se expresa en una forma abierta, determinada, no voluntaria,
en ellos este rechazo, y este rechazo que va a manifestarse como algo, un rechazo de naturaleza hacia Dios. ¿Ok? Porque la Escritura es clara que la naturaleza nuestra, adámica, pecaminosa, es de continuo, de rechazo hacia Dios y hacia su revelación. De continuo. Pero ya que se encuentran en este periodo que lo llamamos la condición de inocencia, ya que se encuentran ahí, que esto no es expreso abiertamente, voluntariamente, entonces esto nos debe a nosotros de decir con mucha claridad que este periodo es un periodo importantísimo para llenar sus pequeñas mentes y sus corazones con la verdad del Evangelio. Con la verdad del Evangelio. La niñez, amados, debe ser aprovechada al máximo para proclamar a nuestras criaturas, a nuestros niños, el Evangelio. Padres y madres deben de utilizar cada oportunidad en el hogar y la iglesia local debe de utilizar cada oportunidad para hacer una proclamación y la enseñanza del Evangelio a nuestros pequeños. De la salvación que el Evangelio trae, para ir formando sus mentes, para irles dando. Mire, hay padres que toman la decisión y dicen, no, a mi hijo yo no le voy a enseñar ninguna religión. Hay padres que incluso profesan ser cristianos, pero dicen, yo a mis hijos no los voy a forzar a nada, yo voy a dejar que ellos solos decidan. Creo que en inglés dicen baloney. ¿Qué tontería más grande? Desaprovechar el tiempo donde son lo más moldeables posibles. Desaprovechar ese periodo especial donde ya hemos leído la gracia de Dios en una forma especial, en una dispensación especial, está sobre todos ellos. Sobre todos ellos. Porque Dios mismo lo ha mostrado. Dios tiene esta piedad, esta compasión particular por los pequeños. Y que nosotros desaprovechemos justamente ese periodo. Sería tonto de nuestra parte. Sería tonto. Más bien debemos de completamente aprovechar este tiempo. Papás, mamás, en una forma práctica, 4 cosas que podemos hacer para aprovechar este tiempo. 1, orar continuamente por la salvación de nuestros hijos. La Escritura nos enseña en el libro de Timoteo que debemos alzar manos santas y pedir por la salvación de todos los hombres. Y todos los hombres incluye primeramente a nuestros hijos en nuestro hogar. Continuamente orar por la salvación de nuestros hijos. Y no me refiero que hoy día oraste y ya pues lo dejaste ahí. No, continuamente estar orando por la salvación de nuestros hijos. Oremos por ellos. Enseñémosle la palabra. Como mencionaba el domingo pasado, enseñarle a nuestros hijos requiere de un nivel de más preparación y de más tiempo y esfuerzo en nuestras partes para darles una enseñanza bíblica a nuestros hijos de lo que tomaría dárselas a ustedes, que son ya personas adultas y con un nivel desarrollado de sus capacidades mentales. Pero ve tú a enseñarle a una criatura de 1 año, 2 años, 3 años las verdades bíblicas. Eso no es tan fácil. Por lo tanto, amados, padres, abuelos, bisabuelos, sí, acá hay una, por lo menos que yo sé, hay otra, perdón, disculpe hermana, no quise obviarla. De repente por acá hay algún bisabuelo, ¿sí? ¿No? ¿Todavía no? Ahí hay un bisabuelo. Padre, discúlpame Aldo, discúlpame, es que te veo tan joven al lado de tu mujer que... Discúlpame, fue mi error. Padres, abuelos, bisabuelos, enseñen a sus hijos. Enseñemos a nuestros hijos, aprovechando ese tiempo. Tercer lugar, modelemos, seamos un modelo
de virtud, de el poder de Dios en la transformación de una vida, ¿no? El día de ayer conversaba con una hermana que me decía, mira, ¿sabes qué? Muchas cosas le dije yo a mis hijos, pero lo que han visto que Dios ha hecho en mí, eso es lo que les está quedando. Hay una gran verdad en lo que me dijo, porque estoy seguro que también las palabras en su momento dado que ella habló a sus hijos, también el Espíritu de Dios va a traerla a la mente de esos mismos hijos en su momento determinado. Pero ciertamente que queda muy grabado en las mentes de todos nuestros hijos, queda muy grabado el ejemplo de nuestras vidas. El ejemplo de nuestras vidas. Y vidas que exhiben el poder transformador de el Espíritu Santo en nosotros, deja en forma indeleble, en forma que no se puede borrar en sus mentes, lo que es Dios morando en su padre o en su madre. Así que oremos, enseñemos, modelemos. Finalmente, amemos en forma sacrificial, tierna, que ellos puedan ver y palpar que estamos dispuestos a dar nuestras propias vidas por ellos. De esta forma, pues, amados, aprovechemos esto. Y sabe una cosa más, debe de haber confianza total en Dios, de que la influencia que tenemos sobre ellos es más de la que la sociedad en general puede traer sobre sus vidas. Y para esto yo quisiera compartir con ustedes el libro de 1 Corintios, un principio allí, 1 Corintios 7, para que ustedes puedan ver cómo verdaderamente, como dice la Escritura, el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. El que está en nosotros es más poderoso del que está en el mundo. A veces le damos demasiado poder en nuestras mentes, no en realidad, pero en nuestras mentes le damos a veces demasiado poder e influencia al diablo, a la carne y al mundo. Y estamos en realidad negando, haciendo ello, estamos negando la revelación que Dios nos ha dado de que más fuerte es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si usted quiere sumar la carne, el mundo y el diablo en un combo triple, aún toda esa influencia no es más poderosa que la influencia que tiene el Espíritu Santo morando en nosotros y a través de nosotros en la vida de nuestros hijos. No es más poderosa. 1 Corintios, el capítulo 7, en el contexto de las relaciones en la iglesia en Corintio, las relaciones en este caso matrimoniales, había allí el caso de algunos que, no voy a entrar en más detalles, pero que querían separarse, por razones espirituales, se querían separar de sus cónyuges que no eran creyentes, y en sus mentes estaba el siguiente punto. Es que si yo sigo casada con fulano, que es un pagano, él me va a influenciar a mí. Él me va a mí a contaminar espiritualmente. Y yo no quiero, yo le he entregado mi vida al Señor, yo no quiero ser contaminado en ninguna forma con el paganismo de mi marido. Y habían algunos maridos que decían lo mismo de sus mujeres. Ellos se habían convertido y había una esposa pagana en el hogar, idólatra, seguía yendo a sus templos, seguía haciendo sus sacrificios, tenía sus inciensos, todo. Y entonces el marido se sentía mal y decía, no, lo mejor sería que yo me separe de ella porque yo no quiero ser contaminado por ella. Y la respuesta de Dios ante esta situación la leemos en el versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor. Y acá, dicho sea de paso, valga la pena decir, no es que acá el apóstol Pablo está hablando por su autoridad. Acá simplemente lo que él está diciendo es, el Señor no habló acerca de esto en particular. Pero inspirado por el Espíritu de Cristo, él ahora dice esto. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Y acá viene la cosa. Porque el marido incrédulo, pagano, idólatra y todo lo demás, dice, es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido.
Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. No está queriendo decir de que el marido es automáticamente salvado espiritualmente y del infierno porque su esposa es cristiana. Tampoco está diciendo que sus hijos son salvados espiritualmente del infierno porque su madre es cristiana. Pero lo que sí está diciendo es que la presencia de esa mujer o la presencia de ese hombre en el hogar en el cual mora el Espíritu de Dios tiene un efecto purificante y una influencia tal que la gracia y el poder de Dios traen hacia ese hogar, de forma que hay un trato especial, y acá el apóstol utiliza este término santificado, de parte de Dios en ese hogar. Y por ende, entonces yo concluyo de que hay esta bendición de influencia poderosísima, más que el diablo, el mundo y la carne combinados, que puede traer una madre cristiana hacia sus hijos o un padre cristiano hacia sus hijos, o la bendición más grande que pueden tener hijos, ambos padres creyentes. La luz que traen, la perspectiva que traen, las oraciones que traen de protección, la dependencia que traen, las enseñanzas, el ambiente, la ternura, el amor, la compasión, la gracia, todo lo que traen, la perspectiva de la vida, etcétera, todo eso sirve de una influencia más poderosa sobre la vida de los hijos que el diablo, la carne y el mundo. Por lo tanto, amados, debemos de tener confianza en Dios, de que su influencia sobre nuestros pequeños va a ser más fuerte. Pues criar hijos no es cosa de cobardes, y en este tiempo más aún. ¿Sí o no? ¿No le da a veces a usted temor? ¿No le da a veces a usted inquietud acerca de, Dios mío, qué le está tocando vivir a mis hijos, a mis nietos? ¿No le da a usted eso? Bueno, que despeje todo temor, confianza en aquel que se manifiesta poderosísimo para atraer sobre nuestros hijos una influencia mayor que el mundo, el diablo y la carne combinados. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es. Amados, entonces, vemos que esta condición se caracteriza porque no se expresa aún esta rebeldía consciente, voluntaria contra el Señor. Y, ¿sabe? Hemos de, avanzando en esto de acá, quisiera tener el comentario adicional. Hemos de tener por seguro que solo basado en que son pecadores de nacimiento ya son culpables. Todos nuestros hijos. Todos nuestros niños. Pero hay un factor que Dios toma en cuenta. Hay un factor que Dios está tomando en cuenta. Al ellos no conocer bien ni mal, al ellos no poder diferenciar, como dice en el libro de Jonás, su derecha de su izquierda, a estos que no tienen capacidad de responder al Evangelio porque no tienen capacidad para reconocer la ley que han transgredido, no, conscientemente no han transgredido ninguna ley. A estos que se encuentran en esta condición, Dios en gracia les aplica o acredita los méritos de Cristo y los recibe en su reino si la muerte les alcanza en esta condición. Se los repito. Y déjenme empezar ahora por lo que acabo de decir. Si la muerte les alcanza en esta condición, Dios en gracia les aplica, les acredita los méritos de Cristo a estos pequeños en esta condición de inocencia. En el libro de 2 Samuel, en el capítulo 12, vemos la historia de David y de su pequeño
que muere. El tiempo me ha ganado una vez más. Me quedan 5 o 10 minutos y tengo más que quisiera decir. Pero en 2 Samuel, el capítulo 12, el profeta Natán viene y amonesta a David, y tengo que cubrir esto de una forma rápida. Usted recordará que David pecó contra Dios al no solamente tomar la mujer de su prójimo, a Betsabé, de Urías, sino que incluso luego él se las ingenia para traer muerte a este marido cuando descubre que Betsabé salió embarazada del adulterio. Y él, pensando tapar su falta ante los ojos del pueblo, incluso presentándose como este rey benevolente que tomaba a esta pobre viuda, luego va y toma a Betsabé como mujer después que ella enviuda por mano de David. Ante esto Dios pues no se queda en silencio, sino que confronta a el rey. Y ante la confrontación David se arrepiente inmediatamente y Dios le dice: mira, Dios no te va a tomar la vida, porque debiese ser vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Debía haber muerto David, pero en ese instante Dios no toma su vida. Entonces dice el versículo 13, dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, no por lo que hizo, sino por la blasfemia ahora, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, que rogó que sane, que no muera. Y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Estaba postrado, clamando a Dios: Dios mío, ten misericordia, apiádate, salva a la criatura, sánala, que no muera. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. No quería comer. Y al 7º día murió el niño. 7 días en esta condición se mantuvo David. 7 días que no comió. 7 días clamando a Dios de que salvase la vida de su hijo. Y los siervos, pues viendo cómo David se había puesto en todo ese tiempo, temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, porque lo estaban viendo ahí que no comía, que estaba llorando a Dios, pidiéndole a Dios, y decían: Dios mío, si así se ha puesto, ahora que está así, cuando se entere que ha muerto, ¿qué le va a pasar al rey? Va a perder la cabeza. Versículo 18, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Esto dejó helados a todos sus siervos. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? No lo comprendemos. Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, ¿te levantas y comiste pan? ¿Dónde está el duelo? ¿Dónde está el duelo? Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hay algunos que dicen: bueno, David está diciendo que él iba a morir. También. En eso no hay ningún consuelo. En esta frase, yo voy a él, hay una esperanza. Esta es una frase de esperanza. ¿Qué esperanza tiene si yo también voy a morir? Eso no es ninguna esperanza. Ahí no hay ninguna esperanza.
Cuando decimos todos vamos a morir, ahí no hay esperanza. Pero decir, yo voy a morir, pero sé que voy a vivir, ahí sí hay esperanza. ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo o no? Tienen que estar de acuerdo. Si son cristianos, tienen que estar de acuerdo con eso. ¿Ok? Y acá lo que David hace es que él habla con la esperanza de aquella vida futura, no solamente para él, sino también para su niño. Un inocente que acababa de nacer, que no tenía conocimiento ni discernimiento de su derecha y de su izquierda, no sabía del bien ni el mal, que no había roto la ley conscientemente, voluntariamente. Pero aquí David, con revelación divina, él dice, yo voy a él. Si usted compara más adelante en el capítulo 18, se ve la historia de otro hijo de David que también muere. Este ya adulto, Absalón. Y en este caso David no dice, bueno, me entristece todo lo que mi hijo hizo, la rebeldía que tuvo, pero yo sé que voy a él. No, ahí había un lloro, un llanto desconsolado. Porque, amados, yo les he dicho, y mi corazón es que todos nuestros hijos puedan venir al Señor. Pero no hay certeza que todos nuestros hijos van a venir al Señor. Hemos de orar y clamar a Dios. Y aferrarnos a la misericordia y la compasión divina. Pero debemos, amados, de confiar en nuestro Señor, de que Él es compasivo y misericordioso. Y por eso orar continuamente por la salvación de nuestros hijos. Y no solamente para que hagan una profesión de fe, sino para que ellos, más aún, evidencien la presencia de Dios en sus vidas. Que se haga manifiesto que Dios está en ellos en realidad. Así que, amados, cuando un niño muere en esta condición de inocencia, todos estos niños que mueren en esta condición de inocencia, a todos estos que tienen un lugar especial en el corazón de Dios, Dios necesariamente tiene que aplicarles, tiene que acreditarles, tiene que imputarles los méritos de Cristo a estos que no podían tomar una decisión, para que así puedan estar en realidad en su reino. Porque nadie entra al reino de otra forma. Tienen que tener la justicia de Dios mismo. Y la única forma que una persona tenga la justicia de Dios mismo es que esta justicia le sea imputada, le sea acreditada, le sea aplicada a su persona. Es por eso que a través de los siglos, siervos de Dios han entendido así las Escrituras. Y así también por eso se los enseño. Ahora bien, pasada la condición de responsabilidad. Dicho sea de paso, pónganse a pensar ustedes en las ramificaciones de esto. Y leí el comentario de que alguien dijo en algún lugar que el cielo, el reino de Dios va a estar más poblado de lo que nosotros pensamos por la cantidad de niños que a través de los siglos han muerto. Millones de millones de millones de ellos. Todos los embarazos que terminaron en una pérdida, todos los abortos, todas las matanzas, todas las guerras que han matado, como Dios los llama, no yo, inocentes, como Dios los llama. No dice que no son pecadores, pero sí esa condición de inocencia. Millones de millones de millones de millones a través de los siglos. ¿Cuántos millones de ellos habrán habido en el diluvio? No lo sé. Millones de millones de millones de ellos que han muerto, que están muriendo el día de hoy, que en gracia a Dios está aplicando los méritos de su Hijo a favor de ellos. Pero pasada la condición de inocencia, los niños pasan a la condición de responsabilidad. Los niños pasan a la condición de responsabilidad. Y para esto, quisiera que vengan conmigo al pasaje de Génesis, en el capítulo 8. Es un pasaje que usted lo conoce, pero probablemente no se ha detenido, a menos que usted haya estudiado el libro de Génesis. Quizá ahí es que usted ha prestado un poco más de atención a lo que el versículo 21 enseña. Y el versículo 21 dice lo siguiente: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón. Esto es después que pasó el diluvio, toda la humanidad murió.
Pero Dios sabía algo, la tierra se iba a volver a poblar, ese era el plan de Dios. Pero miren lo que Dios dice aquí, es un pasaje bien interesante en respecto a lo que estamos hablando en este instante. Dice que Jehová dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y esta parte acá, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ahí hay una diferencia. La palabra hebrea usada aquí puede ser aplicada a la niñez, sí. Pero hay algo que nos hace ver que no es la niñez de la pequeñita de hace un instante, o probablemente de mi hijo Daniel, que no comprende bien las cosas, o de tu pequeño, de tu pequeña. Porque acá dice, porque el intento del corazón. Y esta palabra intento en el hebreo quiere decir la imaginación o el propósito. Es decir, ahí hay una acción determinada, consciente, donde puede ser, no hay una edad específica, pero llega el momento en que tiene la capacidad de hacer decisiones, de imaginar cosas, de tener pensamientos, él estando o ella en control de ellos y de tener un propósito, algo decidido. Dice, la intención del corazón del hombre es desde su juventud el mal. Allí es donde pasa de esta condición de inocencia a esta condición de responsabilidad, y en donde entonces puede ser un niño de 6 o 7 años, como puede ser un niño de 10 años, no lo sé, la Biblia no habla de edades, pero sí habla de pasar de un momento en el que no sabía, no podía, no conocía, no entendía las ramificaciones morales o espirituales de sus acciones, donde sí empieza a tener esas expresiones de su mente, de su razón. Y entonces se manifiesta y se empieza a mostrar la rebeldía que les mencioné hace un instante, esta rebeldía ya voluntaria, ya como la decisión voluntaria de no someterse a Dios y a su palabra, de desobedecer a Dios abiertamente. Entonces llega el momento en que quizá tu pequeño que lo trajiste a la iglesia, llega un momento y dice, yo no quiero ir más a la iglesia. ¿Ah? Yo no quiero ir más a la iglesia. Ahí ya ese puede ser a veces un niño. Es responsable. Ahora, si es un niño, dicho sea de paso, esto no tengo en mis notas, pero déjeme decirle, usted no deje de traerlo a la iglesia. Usted es el padre. Y usted no deja de darle en casa y en el hogar y en toda forma posible aquella influencia iluminadora del Evangelio que está tratando de hacer que los hombres y las mujeres abran sus ojos al Salvador, aquel que los puede salvar eternamente del infierno. ¿Ok? Así que esto no es una edad específica, puede variar de niño a niño, y en esencia, pues, es ese instante donde el niño tiene conciencia personal de su pecado, tiene el conocimiento de estar desobedeciendo y lo hace conscientemente. Rompe conscientemente la ley de Dios, lo hace determinadamente. Y es en este punto entonces donde el niño puede ser aún niño, pero entonces pasa a ser responsable ante Dios de sus acciones. Así que, amados, en resumen, pues de los tales es el reino de Dios, quiere decir simplemente que Dios concede a aquellos pequeños que mueren en su condición de inocencia la vida eterna. Cuando Jesús dijo, porque de los tales, no quiso decir de estos que están acá, sino de esta clase. Y se recuerdan que vimos la semana pasada que Lucas utilizó brefos, pero Marcos y Mateo utilizaron paideia. Uno para indicar infantes y otro para indicar niños que se podían sentar hasta en las... trate ustedes sentar a un niño de 14 años, pues todavía son niños, a un niño de 14 años, ahí no, ¿ok? Ya creo que eso es... Ahora, también dicho sea de paso, personas que tienen discapacidad mental, que son como niños, pueden tener 40 años, pero son como niños, también se les aplica todo esto. También se les aplica todo esto.
Finalmente, amados, el versículo 17, el Señor Jesús aprovecha esto de acá para hacer un punto más. Y es el siguiente. Ya se los mencioné el domingo pasado. Ya que Lucas utilizó la palabra brefos y el contexto general, se recuerdan, es el reino, quién entra al reino, y previo a esto había venido la parábola del fariseo. ¿Y quién es el fariseo? Aquel que representa, es el ejemplo de una persona que logra la mayor cantidad de méritos y logros religiosos, espirituales y morales. ¿Ok? Ese es el fariseo. Y que ellos creían que por sus logros ellos estaban de cajón allí, de hecho, metidos en el reino. ¿Ok? El Señor Jesús lo que procede a hacer por medio de esta enseñanza, aprovechando esto que pasó allí, es que Él dice, dejen a los brefos, dejen a los pequeños que vengan a mí, no se lo impidas. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de Dios. Y con eso, esto debe haber sorprendido una vez más causó patapúflete acá a los fariseos y a todos los que están ahí, porque dijeron, ¿cómo? Que estos que no pueden hacer absolutamente nada por ellos mismos, que no pueden obtener ningún logro, no pueden hacer para sí mismos un mérito religioso o moral, ellos no pueden tomar ninguna decisión, que de los tales, de personas así, es el reino de los cielos, que personas sin méritos pueden entrar al cielo. Sí, es verdad, sin méritos personales pueden entrar al reino, pero sí entran por méritos. Acá la diferencia es que no son los méritos de ellos, ni son mis méritos, sino son los méritos de otro. Los méritos de aquel que no solamente tuvo todo mérito al cumplir toda la ley de Dios, sino que de acuerdo a la ley de Dios y tomando el lugar de un pecador como yo, recibió el castigo de la ley, incluso eso convirtiéndose en un mérito también, por el cual mis pecados son perdonados. El inocente dio su vida por mí. Estoy hablando de ningún otro, sino de Jesucristo. Y es por sus méritos de que una persona entra al reino. La pregunta es, ¿cómo es que entonces los méritos de Cristo pasan a mi persona? ¿Cómo es que los méritos de Él pueden venir una persona que, aunque quizá pensaba que tenía ciertos méritos morales y religiosos, no son suficientes? Dios no los acepta, Dios los considera como si fuesen trapos de inmundicia, mis méritos y los tuyos. ¿Cómo es que entonces esos méritos pasan a mí? La Biblia dice que Dios imputa los méritos por fe. La Biblia dice que yo debo de arrepentirme, porque cuando me arrepiento me doy cuenta en realidad de mi culpa, entonces me doy cuenta también que no tengo ningún mérito, y entonces al darme cuenta que no tengo un mérito me abrazo, por decir así, confío en aquel que sí tiene méritos y que me los puede pasar a mí. Ese es Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice, es necesario que te arrepientas y es necesario que creas en Jesús. Es necesario. Así que el Señor Jesús pues termina su enseñanza en esta sección diciendo lo siguiente, versículo 17, de cierto os digo. Y acá cuando Jesús dice de cierto os digo, dice, préstenme atención, señores. Ustedes no piensan así, pero déjenme corregir vuestro pensamiento, déjenme corregir vuestras ideas aquí. Porque es necesario que ustedes entiendan que el que no recibe el reino de Dios como un niño. Y acá lo que Jesús le está diciendo es simplemente esto, mira, si tú vienes aquí donde mío en este instante, y tú pretendes, o tú vienes con el pensamiento, bueno, yo me voy a acercar a Jesús, sí, yo necesito su ayuda, pero yo también tengo mis propios méritos. Yo soy una persona religiosa. Yo he hecho el bien, yo estoy tratando de ser un buen marido, estoy tratando de ser una buena madre, yo doy limosnas, o doy grandes ofrendas, yo doy grandes cantidades de dinero a la gente necesitada, yo incluso ayudo hasta a los perritos. Ayer mismo tuve una suscripción para con los perritos. Usted piensa quizá que esto o aquello o cualquier otra cosa que le pueda venir a mente es un mérito. Y Jesús dice, no, aguanta una cosa, para el carro un momento. Si tú piensas venir con tus méritos, dice, tú no vas a entrar al reino. Tú no vas a entrar al reino. Si tú piensas venir basado en tus méritos, tú no entras al reino. Porque es necesario que tú vengas como uno de estos pequeños, que no tengan ningún mérito, ningún logro, ni religioso ni moral. Que más bien vengas en humilde reconocimiento de que no tienes nada, por lo cual tú puedas decir, yo merezco entrar al reino. No. Si merecemos algo, se los he dicho antes, es el infierno. ¿Cierto? Eso es lo que yo me merezco. Y eso es lo que tú te mereces. ¿Cierto? Si vamos a venir al Señor y decirle, mira, lo que me merezco, no queremos decir eso. Porque lo que nos merecemos es el infierno. Pero si más bien vamos
humildemente como esas criaturas que no tenían ningún mérito, decimos, no vengo a pedirte lo que me merezco, vengo a pedirte lo que no me merezco. Vengo a pedirte algo por lo cual no tengo ningún mérito, ningún logro, no hay nada que pueda hacer para recibir de ti hoy perdón de todos mis pecados. Concédeme eso hoy. Creo que tú eres el único que lo puede hacer, Jesucristo. Perdóname, límpiame, sálvame hoy. Jesús dice, entras al reino, entras a mi reino. Hoy puede ser ese día para ti. ¿Por qué no terminamos ahí en esa nota, haciéndote a ti un llamado que estás ahí escuchando? Si has entendido esto, dile al Señor eso hoy. Tú sabes quién tú eres, tú sabes lo que necesitas, díselo a Él ahora mismo. Clámale a Dios, ahí donde tú estás. Inclina tu rostro por un instante y clámale tú de tu corazón a Dios y dile, Dios, te necesito. Dios, sálvame. Jesús, yo no tengo ningún mérito, me merezco el infierno, pero tú dame lo que no me merezco, dame compasión, dame misericordia, sálvame, límpiame de todos mis pecados. Díselo, te doy un instante allí para que tú se lo digas. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y díselo tú en tus propias palabras a Él. Quiero animarte diciéndote lo siguiente, que la Biblia dice que todo aquel que a Él clama, a Él le responde. Todo aquel que clama a Dios, dice, será salvo. Clama a Él, desde tu corazón allí. Bien, con esto doy por concluido el mensaje. Quisiera decirle a aquellos que le han clamado al Señor por salvación en esta mañana, que den gloria a Dios también, confesando públicamente que le han pedido al Señor Jesucristo que los salve el día de hoy. Y esto puedes hacerlo acercándote quizá a mí o a alguna otra persona que conoces aquí en la congregación y dile, ¿sabes qué? El día de hoy yo creí en Jesús y le pedí que Él me limpie y Él me perdone. Confiésalo. Si esto ha sido lo que tomó lugar en tu vida, el Espíritu de Dios te va a ayudar para hacerlo, para que seas sin vergüenza en decirlo. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por la enseñanza que nos das acerca de el lugar especial que los niños tienen en tu reino. Damos gracias por enseñarnos que esta es la edad en la cual nuestros hijos son más flexibles, son más moldeables a las verdades de tu palabra. Permítenos redimir y aprovechar cada oportunidad que tengamos para llenar sus mentes y corazones de esta verdad. Y rogamos, suplicamos por la salvación de todos ellos. Oh Dios, apiádate de nuestros hijos. Sinceramente, el deseo de cada padre y de cada madre aquí que te pertenece a ti es que ninguno de nuestros hijos se pierda. Ninguno. Y te imploramos pues que así tú concedas, que así sea.